Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Un saludo a todos. Quiero hacer 3 reflexiones sobre esta adición presupuestal. La primera reflexión que quiero hacer es que cuando se planteó la reforma tributaria del año 2016, claramente lo que se planteó era basarla en el aumento de los 3 puntos del IVA para contribuir fundamentalmente para unos programas sociales. ¿Qué encuentro hoy sobre el tema? ¿Qué encuentro hoy sobre el tema? Que el 21% de esos 6.1 billones de pesos de la adición presupuestal se van para lo que ha denominado el Ministerio de Hacienda el posconflicto, 1.3 billones de pesos. Entonces, el objetivo de sacar esos recursos, esos puntos del IVA, la prioridad no era otra, sino financiar lo denominado posconflicto, que es la remuneración de los 24 billones de pesos por 2 años a las FARC, más toda la infraestructura para el asentamiento y los compromisos que tenía el gobierno. Esa parte no se le dijo a los colombianos durante el debate de la reforma tributaria. La segunda reflexión que quiero hacer tiene que ver con el tema de funcionamiento focalizado en gastos de personal y en gastos generales. En gastos de personal, ministro, los gastos de personal son un 15% de la adición de gasto de funcionamiento. Estamos hablando de una subida, una adición de 459 mil millones. ¿Para qué? Si ustedes miran el artículo 21, hablan de la planta de cargo del ICBF, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General y de la Fiscalía General de la Nación. Pero lo más grave aún es que para estas instituciones van a poder crecer ilimitadamente con el argumento del posconflicto. Por eso invito a estas comisiones conjuntas que sopesen el alcance del artículo 21 de la adición presupuestal, que deja abierta totalmente las puertas a que siga aumentando el derroche en gastos de personal. Ojo, 15%, 459 mil millones se van a adicionar fundamentalmente para gastos de personal. Y ojo, 390 mil millones de pesos para gastos generales. O sea, que lo que estamos viendo es que cercano a los 820 mil millones de pesos de los 6.1 billones de pesos de adición se van para esos 2 rubros de funcionamiento. Entonces, ¿cuál es la real austeridad de la que están hablando? Y quiero concentrarme en el tema de la capitalización que está propuesta aquí para Colombia Telecomunicaciones. Quiero recordarle a los congresistas cuál es la historia del tema. En el año 2006, Telefónica compró por cerca de 675 millones de dólares Colombia Telecomunicaciones. En su momento, porque era cuando se pasaba de la telefonía fija a la telefonía móvil, se consideraba una decisión estratégica para el país, porque ya la telefonía fija tendía a ir muriendo y la telefonía móvil a ser la protagónica en el mercado, como efectivamente ha pasado. En ese proceso se tenían 17.900 pensionados con un valor cercano a 8.8 billones de pesos el pasivo pensional. Eso era sabido cuando se compró Colombia Telecomunicaciones. En ese momento
la nación se quedaba con el 49% y se quedaba Telefónica con la mayoritario, que era el 51%. En el año 2012, el gobierno nacional, siendo ministro Juan Carlos Echeverri, trae a este Congreso de la época una capitalización cercana a los 8 billones de pesos, casi que el valor del pasivo pensional. Y efectivamente la aprobaron. Ahora les voy a avanzar en las cifras, esa capitalización. Y hoy vuelven y le traen a este Congreso una segunda capitalización por cerca de 4.4 billones, pero ya en esa capitalización la participación de la nación es del 36% y el resto es la de Telefónica. Aquí quiero mostrarles por qué es bueno que ustedes tengan presente el tema, porque no es de poca monta. Fíjense ustedes, en su momento, el tema que ya les expliqué era la situación del sector, y que Colombia, y en ese momento Telecom, que estaba ya en la liquidación, tenía que buscar otro rumbo, y efectivamente, como les dije, en el gobierno del presidente Uribe se toma la decisión de la liquidación. Aquí ven ustedes claramente cómo se conforma el Parapat, que es el que asumió los activos de la liquidación, y se conforma el PAT, que es precisamente el que manejaba los recursos, y a través de Caprecom se manejaban los pensionados. Bueno, en el 2012 el argumento del gobierno para la capitalización era el mismo argumento que se utilizó también, entre otras cosas, por allá en el año 2006, y fue la sustitución de la telefonía móvil por la telefonía fija, y que claramente lo que se veía era que, traigo textualmente el documento COMPES, que decía que el incumplimiento por parte de Colombia Telecomunicaciones de las obligaciones derivadas del contrato de explotación desde finales del 2010 llevaban a que había que capitalizar a Colombia Telecomunicaciones. En ese momento, entonces, nos dijeron, o le dijeron al Congreso de la época, que era urgente la capitalización, y se aprueba la capitalización año 2012, cuando sale la ley. ¿Cómo quedó después de la capitalización? En la nación quedó con el 32.5%, Telefónica quedó con el 67.5%. Sí, correcto. Le solicitamos, señora senadora, por favor, redondee la idea para que termine. Habida cuenta que me han pedido un significativo número de congresistas el uso de la palabra. Entonces le invitamos a que haga un uso racional del tiempo. Gracias, presidente. Luego, entonces, fíjense ustedes, fundamentalmente en esa capitalización se modificaron también los perfiles de pago de la cuota de explotación para la nación y para Telefónica. En esa capitalización del 2012 llevó a que la Contraloría General criticara la capitalización, porque afirmó que se hizo una capitalización sin siquiera conocer cuál era el valor de la empresa, y eso fue publicitado. Aquí traigo uno de esos medios. Entonces, hoy lo que estamos viendo claramente es que el Estado, por ser socio de este proceso, es responsable en un 32.5% de lo que pase también con las pensiones de los pensionados de Telecom. Pero claramente lo que vemos es que hoy, 10 años después, ya esto no es un buen negocio para el Estado colombiano, quien ha terminado asumiendo
10 años después, en su momento había todos los argumentos. Hoy, 10 años después, el Estado colombiano, por la dinámica competitiva del sector de telecomunicaciones, definitivamente no está en el sector, primero, que es un sector regulado. Sí, le damos 30 segundos más a la senadora para que termine la idea. Y le invitamos a que por favor haga un uso racional del tiempo y tenga en consideración a sus otros colegas que también están esperando hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Ya voy a terminar, pero el tema me parece importante porque es el artículo nuevo 24 de esta edición. Entonces, presidente y queridos compañeros, en el artículo 24 de la edición presupuestal incluyen la autorización a la Nación para que capitalice Coltel y están proponiendo 4.4 billones, de los cuales cerca de 1.3 billones le correspondería a el país. Pero miren lo que a mí me preocupa. Después de pasada la primera capitalización de la del 2012, todavía el pasivo pensional sigue en los mismos 8 billones de pesos. O sea que estamos, pasados 10 años, estamos con el mismo monto del pasivo pensional. La pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué las condiciones que se definieron en la capitalización del 2012 no llevaron a la reducción de ese pasivo pensional? El otro tema que me preocupa es que los beneficios han sido en favor de Telefónica, pero el Estado colombiano no ha recibido los beneficios. Me van a decir, claro, sí, por el tema de las pensiones, porque no asumió la totalidad, pero por eso lo compró. Cuando lo compró Telefónica sabía lo que asumía en materia pensional, sabía lo que asumía en materia pensional, y aquí hoy la evidencia nos está mostrando que la participación de la Nación se ha diluido. Fuera de eso, que las condiciones flexibles han sido para Telefónica, y yo hoy lo que estoy proponiendo, y radiqué una proposición, es que la Nación debe salir en el muy corto plazo de esta sociedad que tiene, que a todas luces le asume, no solo con la capitalización, sino que le van a quedar los 4 billones restantes en el fondo que maneja el Ministerio de Hacienda para las pensiones. Entonces, fíjense ustedes, capitaliza con 1.3 y Telefónica va a capitalizar con 3.1, pero todo el pasivo es de 8 billones. Con todo y eso, quedan los 4 billones restantes. ¿A quién le toca? Le toca subsidiariamente y como residuo al gobierno nacional. Entonces, yo quería traer esta reflexión porque me parece que no es bueno para el país esta segunda capitalización, y que si ustedes la aprueban, esa capitalización debe llevar a que la Nación salga en el muy corto plazo de esta sociedad que de hecho no le ha traído ningunos buenos beneficios. Mil gracias, señor presidente.